¿Has escuchado el silencio antes de un disparo? No es ausencia de sonido. Es el peso de todo lo que puede pasar en los próximos 3 segundos. Aquel día, en Michoacán, estaba acostado sobre el techo ardiente de una casa abandonada, con mi rifle apuntando hacia un convoy de camionetas del cártel Jalisco Nueva Generación. Eran 17 camionetas. Conté cada una. Mi dedo en el gatillo, mi corazón golpeando en mis oídos, y la certeza absoluta de que, si fallaba el primer disparo, ninguno de nosotros saldría vivo de allí. Mi comandante susurró por la radio. ¿Tienes el tiro? Lo tenía, pero el hombre en mi mira no era quien esperaba ver. Y lo que ocurrió en los siguientes 5 minutos cambió todo lo que creía saber sobre esta guerra. Mi nombre es Código Delta 7, y esta es la historia del día en que me enfrenté al CJNG, y sobreviví para contarlo. Pero para entender ese día, necesitan saber quién era yo antes de convertirme en Delta 7. Mi nombre real no importa. En esta guerra, los nombres son lo primero que pierdes. Pero puedo decirles esto. Nací en Guanajuato, en un pueblo donde todos se conocían y las puertas nunca tenían cerrojo. Mi padre trabajaba en los campos de maíz desde que salía el sol hasta que caía la noche. Mi madre vendía tamales en la plaza los domingos, y el aroma de su salsa verde era tan conocido que la gente venía desde pueblos vecinos solo para probarlos. Era una vida simple, tranquila, el tipo de vida donde tu mayor preocupación era si ibas a pasar el examen de matemáticas o si la chica que te gustaba te iba a hacer caso en la kermés del pueblo. Hasta que dejó de serlo. Tenía 17 años cuando vi a los Zetas entrar a mi pueblo por primera vez. Era un sábado por la noche, y yo estaba afuera de la tienda de Don Memo comprando una Coca-Cola cuando escuché el rugido de los motores. No eran 2 o 3 camionetas, eran 7. Dodge Ram negras, vidrios polarizados, sin placas. Llegaron levantando polvo por la calle principal, con música de corridos a todo volumen, y esa arrogancia que te dice que la ley ya no existe aquí. Los hombres que bajaron no parecían humanos. Llevaban chalecos tácticos, cuernos de chivo, y algunos tenían la cara cubierta con pasamontañas con calaveras pintadas. Pero lo que más recuerdo son sus ojos, vacíos, como si hubieran visto y hecho cosas que los habían vaciado por dentro. Se llevaron a 3 hombres esa noche. Entraron a sus casas, los sacaron a rastras frente a sus familias, y los subieron a las camionetas como si fueran ganado. Uno de ellos era Don Chuy, el carnicero. Otro era un maestro de la primaria. El tercero era Roberto, el hermano mayor de mi mejor amigo Toño. Nadie dijo nada. Nadie llamó a la policía, porque todos sabíamos que la policía o trabajaba para ellos, o tenía demasiado miedo como para hacer algo. 2 semanas después, encontramos a Roberto en una cuneta a las afueras del pueblo. Estaba envuelto en una cobija vieja, con una cartulina sobre el pecho. No voy a decir lo que decía en esa cartulina, pero era una advertencia. El tipo de advertencia que te hace entender que no hay justicia, no hay protección, no hay nada entre tú y ellos excepto suerte. El funeral fue un martes. Toda la familia de Toño estaba destrozada. Su madre no paraba de llorar. Su padre no dijo una palabra en todo el velorio, solo se quedó ahí parado, mirando el ataúd con una expresión que nunca voy a olvidar. Era rabia mezclada con impotencia. El peor tipo de dolor que existe. Saber que te quitaron algo y no poder hacer absolutamente nada al respecto. Esa noche, mi madre me agarró del brazo cuando llegué a casa. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Me llevó a la cocina, cerró la puerta, y me dijo algo que cambió mi vida para siempre. Hijo, o te vas de aquí, o terminas como ellos. No hay punto medio. Esta tierra ya no es nuestra. Ya no es de nadie que quiera vivir en paz. Tenía razón. Lo supe en ese momento. Podía quedarme y eventualmente convertirme en otra estadística, otro cuerpo en una cuneta, otro nombre en una lista de desaparecidos. O podía irme y tratar de hacer algo diferente. A la mañana siguiente, caminé 15 kilómetros hasta la ciudad más cercana y entré a una oficina de reclutamiento del ejército mexicano. El sargento que me atendió era un tipo grande, con cicatrices en los brazos y una mirada que había visto demasiado. Me preguntó por qué quería unirme. Le dije la verdad. Porque quiero aprender a defenderme, y porque alguien tiene que hacer algo. Me miró fijamente por un momento largo,
como si estuviera evaluando si yo tenía lo que se necesitaba, o si simplemente era otro chico enojado que no iba a durar ni una semana. Finalmente asintió y empujó unos papeles a través del escritorio. Está bien, pero necesito que entiendas algo antes de firmar. Una vez que entres, no hay vuelta atrás. Esto no es una película. No vas a ser un héroe. Vas a ver cosas que te van a romper por dentro. Vas a perder amigos. Y si tienes suerte, muy buena suerte, vas a salir vivo de esto. ¿Todavía quieres firmar? Firmé sin pensarlo 2 veces. El entrenamiento básico fue el infierno. Me despertaba a las 4 de la mañana. Corría hasta que sentía que mis pulmones iban a explotar. Hacía cientos de lagartijas en el lodo bajo la lluvia, mientras los instructores nos gritaban que éramos basura. Nos enseñaron a desarmar y armar rifles con los ojos cerrados, a movernos en formación, a seguir órdenes sin cuestionar. Pero lo más importante que aprendí en esos primeros meses no fue cómo disparar o cómo marchar, fue cómo controlar el miedo. Porque el miedo siempre está ahí, en cada misión, en cada patrulla, en cada momento. La diferencia entre un soldado muerto y uno vivo es saber cómo funcionar a pesar del miedo. Después del entrenamiento básico, me ofrecieron una oportunidad. Estaban buscando candidatos para un curso de francotirador. Solo aceptaban a 10 por cada 100 que aplicaban. Las pruebas eran brutales. Tenías que demostrar puntería excepcional, paciencia extrema y algo que ellos llamaban frialdad operacional. La capacidad de tomar una decisión letal en una fracción de segundo sin dudar. Pasé las pruebas. El entrenamiento de francotirador fue diferente. No se trataba de fuerza bruta o resistencia física. Se trataba de precisión, de matemáticas. De leer el viento, calcular distancias, entender balística. Pasábamos horas tirados en el suelo, inmóviles, esperando el momento perfecto para disparar. Aprendimos a respirar de cierta manera, a controlar nuestro pulso, a convertirnos en parte del ambiente. Pero también nos enseñaron algo más oscuro. Nos enseñaron a ver a otros seres humanos a través de una mira telescópica y entender que, en ese momento, no son personas con familias y sueños. Son objetivos, blancos, amenazas que necesitan ser neutralizadas. Esa transformación mental es lo más difícil. Es lo que separa a un civil de un francotirador. Y es lo que te persigue por el resto de tu vida. Mi primera misión real fue en Tamaulipas. Éramos parte de una operación para desmantelar una célula del Cartel del Golfo que controlaba una ruta de tráfico importante. Mi trabajo era proporcionar cobertura desde un edificio abandonado mientras el equipo de asalto entraba a un rancho donde supuestamente estaban haciendo una reunión. Recuerdo todo de ese día. El calor sofocante, el olor a basura quemada que venía de algún lugar cercano, el peso del rifle Barrett .50 en mis manos, y la adrenalina corriendo por mis venas mientras esperaba la señal. Cuando llegó el momento, vi a un hombre salir corriendo por la parte trasera del rancho con un AK-47. Mi comandante ordenó por el radio: «Neutraliza al corredor». Puse la mira sobre él. Vi su cara por una fracción de segundo. Era joven, tal vez de mi edad, y en ese instante tuve que tomar la decisión que me habían entrenado para tomar. Apreté el gatillo. El retroceso del Barrett es brutal. Te golpea el hombro como un martillo. Pero mantuve la vista en la mira lo suficiente para ver el resultado. El hombre cayó. No se levantó. Esa noche no dormí. Cerré los ojos y veía su cara. Me pregunté si tenía familia, si alguien lo estaba esperando en casa, si realmente era una amenaza, o solo estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero con el tiempo, esas preguntas se vuelven más silenciosas. No desaparecen, nunca desaparecen, pero aprendes a empujarlas a un rincón de tu mente donde no puedan paralizarte, porque si te detienes a cuestionarte cada disparo, cada decisión, no sobrevives en este trabajo. Después de 2 años de operaciones en diferentes estados, de docenas de misiones, de ver compañeros caer y objetivos neutralizados, me gané mi indicativo, Delta 7. Ya no era el chico de Guanajuato que vendía tamales con su madre. Era una herramienta, un arma de precisión en la guerra contra los carteles. Y entonces llegó la orden que cambiaría todo. Michoacán, una misión de alto riesgo contra el cartel Jalisco Nueva Generación.
Inteligencia indicaba que iban a mover un cargamento importante y a un objetivo de alto valor a través de una zona rural. Nos dijeron que era peligroso, que el CJNG era diferente a otros carteles, más organizado, más violento, más despiadado. Pero yo había enfrentado peligro antes. Había sobrevivido a situaciones imposibles. Pensé que esta sería solo otra misión más. No tenía idea de lo equivocado que estaba. El briefing fue en una base militar a las afueras de Morelia, en una sala sin ventanas que olía a café viejo y sudor. Éramos 12 operadores, 8 de infantería, 2 observadores, un especialista en comunicaciones, y yo, el francotirador. El comandante que dirigía la operación era el capitán Ruiz, un tipo de 40 y tantos años con el pelo ya canoso en las sienes y una reputación legendaria. Había sobrevivido a 3 emboscadas del cartel de Sinaloa, 2 atentados, y decían que una vez sacó a su equipo completo de una trampa en Guerrero, usando solo un cuchillo, y pura astucia. Si Ruiz estaba nervioso por esta misión, nadie lo notaba. Apagó las luces y encendió un proyector. La primera imagen que apareció en la pared era un mapa de Michoacán, específicamente de una zona rural cerca de Apatzingán. Había círculos rojos marcando varios puntos. «Caballeros», comenzó Ruiz con voz grave, «lo que les voy a contar no sale de esta sala. Esta operación es código negro. Si algo sale mal, oficialmente nunca existimos». Eso ya nos decía todo. Código negro significaba negación plausible. Significaba que si nos capturaban o mataban, el gobierno iba a negar que alguna vez estuvimos ahí. Éramos fantasmas. Ruiz cambió la diapositiva. Aparecieron fotos de camionetas blindadas, hombres armados con lanzagranadas, y lo que parecía ser un convoy masivo. Inteligencia confirma que el cartel Jalisco Nueva Generación va a mover un cargamento este jueves. No sabemos exactamente qué es, pero nuestros informantes dentro del cartel dicen que es lo suficientemente importante como para que manden a su mejor gente a escoltarlo. Cambió de nuevo la imagen. Esta vez era la foto de un hombre de unos 35 años, complexión robusta, barba cerrada, con una mirada que te decía que había matado antes y lo haría de nuevo sin pensarlo. Este es nuestro objetivo principal. José Luis Méndez, alias El Jaguar, es el jefe de plaza del CJNG en esta región, responsable de por lo menos 50 ejecuciones confirmadas, tráfico de armas, secuestros masivos y control territorial absoluto. Es el cerebro detrás de las operaciones del cartel en Michoacán, El Jaguar. Incluso su apodo sonaba peligroso. Miré la foto detenidamente. Sus ojos tenían esa misma vacuidad que había visto en los Zetas que entraron a mi pueblo años atrás. La vacuidad de alguien que había cruzado una línea de la que no hay regreso. Nuestro informante, continuó Ruiz, nos dio la ruta exacta que van a tomar. Van a pasar por un camino de terracería que conecta 2 municipios. Es la única vía que pueden usar sin llamar demasiado la atención. Aquí es donde vamos a interceptarlos. Señaló un punto específico en el mapa. Era una zona donde el camino pasaba entre 2 colinas pequeñas, con casas abandonadas dispersas por el área. Terreno perfecto para una emboscada. El convoy va a ser grande. Estimamos entre 15 y 20 vehículos. Vamos a estar en clara desventaja numérica. Por eso esta operación requiere precisión quirúrgica. Nada de tiroteos prolongados. Entramos, neutralizamos al objetivo y salimos antes de que puedan reaccionar. Uno de los operadores de infantería levantó la mano. Era Morales, un tipo de Sonora con quien había trabajado antes. Buen soldado, pero siempre hacía las preguntas difíciles. Capitán, ¿qué tan confiable es este informante? Porque si el CJNG sospecha algo, vamos directo a una trampa. Ruiz asintió. Era una pregunta válida. El informante ha sido confiable en el pasado. Nos ha dado información que resultó en 3 arrestos importantes en los últimos 6 meses. Pero tienes razón, Morales. Siempre existe el riesgo. Por eso vamos a tener rutas de escape múltiples y un helicóptero en stand-by a 20 minutos de distancia. Si las cosas se ponen feas, nos largamos. Cambió la diapositiva otra vez. Era un plano táctico detallado mostrando posiciones. Delta 7. Me miró directamente. Tú vas a estar aquí. Señaló el techo de una casa abandonada en lo alto de una de las colinas. Tienes vista directa del camino.
Tu trabajo es identificar al jaguar en el convoy y neutralizarlo en cuanto tengas un tiro limpio. Una vez que él caiga, el resto del equipo se mueve para asegurar el área y extraer cualquier inteligencia que podamos. Asentí. Era un puesto de francotirador clásico. Elevación, línea de visión clara, cobertura. Pero también era una posición expuesta. Si me descubrían antes de hacer el tiro, estaría solo ahí arriba, sin forma rápida de bajar. El convoy está programado para pasar entre las 3 y las 4 de la tarde, continuó Ruiz. Vamos a estar en posición desde las 10 de la mañana. Eso nos da tiempo para prepararnos y asegurarnos de que el área esté despejada de civiles. Despejada de civiles. Esa era siempre la parte más complicada, porque en estas zonas nunca sabías quién era civil y quién trabajaba para el cartel. Las familias normales vivían lado a lado con halcones, informantes y colaboradores, y muchas veces la gente no tenía opción. O cooperabas con el cartel o terminabas muerto. Última cosa, dijo Ruiz, su tono volviéndose más serio. El CJNG no toma prisioneros. Si nos capturan, ya saben lo que pasa. He visto los videos. He visto lo que les hacen a soldados capturados. Así que si algo sale mal y no hay forma de salir, prefiero que usen su última bala en ustedes mismos antes que dejar que los tomen vivos. Es más piadoso. ¿Entendido? Un silencio pesado llenó la sala. Todos asentimos. No era la primera vez que escuchábamos ese tipo de orden, pero nunca se volvía más fácil. La idea de que tu propia arma podría terminar siendo tu salida final era algo que vivía en el fondo de tu mente en cada misión. Muy bien. Revisen su equipo. Salimos en 4 horas. Que Dios nos acompañe. Las siguientes 4 horas fueron una mezcla de preparación mecánica y tensión creciente. Revisé mi rifle Barrett 3 veces. Limpié cada componente, verifiqué la mira telescópica, conté las balas. 12 proyectiles calibre .50. Cada uno podía atravesar un motor de camioneta o detener a un hombre sin importar qué chaleco antibalas llevara. También empaqué mi equipo secundario. Una pistola Beretta 9 mm, cuchillo táctico, radio, GPS, kit de primeros auxilios y suficiente agua para durar todo el día bajo el sol de Michoacán. El chaleco antibalas me pesaba como siempre, pero después de tanto tiempo ya era parte de mí. Morales se acercó mientras yo terminaba de preparar mi mochila. «Oye, Delta», me dijo en voz baja, «tengo un mal presentimiento sobre esto». Lo miré. Morales no era del tipo que se asustaba fácilmente. Si él tenía un mal presentimiento, valía la pena escucharlo. ¿Por qué? No lo sé. Algo no cuadra. El CJNG no es estúpido. ¿Por qué usarían una ruta tan predecible? ¿Por qué un informante tendría acceso a información tan detallada sin levantar sospechas? Tenía un punto. Pero también sabía que si empezabas a dudar de cada misión, nunca harías nada. Puede ser, pero Ruiz sabe lo que hace. Ha estado en esto más tiempo que todos nosotros juntos. Morales asintió, pero no parecía convencido. Solo cuídate allá arriba, ¿sí? Si algo se siente raro, avisa por el radio inmediatamente. Lo haré. A las 9 de la mañana, subimos a 3 Humvees sin identificación y salimos de la base. El viaje hacia la zona de operaciones tomó 2 horas por caminos rurales polvorientos. Pasamos por pueblos pequeños donde la gente nos miraba con una mezcla de curiosidad y miedo. En estas áreas, ver vehículos militares podía significar 2 cosas. O el gobierno estaba haciendo una operación, o el cartel se había disfrazado de gobierno. Ambas opciones eran malas noticias para los locales. Llegamos a un punto a 3 kilómetros del área objetivo. Desde ahí íbamos a pie para no alertar a nadie. El sol ya estaba alto y el calor era brutal. Michoacán en agosto es como caminar dentro de un horno. El sudor me corría por la espalda, empapando la camiseta debajo del chaleco. Nos movimos en formación táctica, con 2 exploradores adelante y el resto cubriéndolos desde atrás. Yo iba en el medio, cargando el Barrett y todo mi equipo. El rifle pesaba casi 15 kilos, pero después de años cargándolo, mis brazos ya estaban acostumbrados. Tardamos 1 hora en llegar a la posición. El equipo principal se instaló en un grupo de casas abandonadas cerca del camino. Yo subí solo a la colina, hacia la casa que Ruiz había marcado en el mapa. Era una construcción vieja de un solo piso, con las paredes agrietadas y el techo medio colapsado.
perfecta para mis propósitos. Subí usando una escalera improvisada que alguien había dejado ahí, probablemente hace años. El techo tenía varios hoyos, lo que me daba múltiples ángulos de tiro. Me instalé en la esquina noroeste, donde tenía la mejor vista del camino. Monté el rifle en su bípode, ajusté la mira y empecé a calcular distancias. Desde mi posición hasta el punto medio del camino había aproximadamente 600 metros. Un tiro largo pero manejable. Saqué mi radio y hablé en voz baja. Delta 7 en posición. Vista clara del objetivo. La voz de Ruiz respondió. Copiado. Delta 7. Ahora esperamos. Y así comenzó la espera. La parte más difícil de ser francotirador no es disparar, es esperar. Horas y horas de inmovilidad absoluta, bajo el sol, con el calor abrasador convirtiendo el techo de metal en una plancha. No podía moverme mucho porque cualquier movimiento podía delatarme si alguien estaba observando desde abajo. Pasaron las horas. 10 de la mañana, 11, mediodía. El sol estaba directamente sobre mí y sentía que me estaba cocinando vivo dentro del uniforme. Bebí agua despacio, pequeños sorbos para hacer que durara. A la 1 de la tarde, vi movimiento en el camino. Era solo un campesino en una moto vieja. Pasó lentamente, mirando a su alrededor nervioso. Probablemente un halcón del cartel, revisando que el camino estuviera despejado. Posible halcón en el área. Reporté por el radio. Copiado. No intervengan. Dejen que pase. El hombre siguió su camino y desapareció en la distancia. El silencio regresó. 2 de la tarde. 3. La hora que Ruiz había predicho. Pero no había señales del convoy. «Capitán», dijo Morales por el radio, «¿cuánto más esperamos? ¿Hasta que aparezcan o hasta que oscurezca? Lo que pase primero». Pero entonces, a las 3:27 de la tarde lo escuché. El sonido distante de motores. Muchos motores. Contacto visual. Susurré por el radio. Múltiples vehículos acercándose desde el oeste. Mi corazón comenzó a acelerarse. Puse el ojo en la mira telescópica y esperé. Y entonces los vi. Una línea de camionetas levantando polvo en el horizonte. 1, 2, 5, 10. Seguí contando. 17 camionetas. Exactamente como había dicho el informante. Confirmo 17 vehículos, reporté, preparándome para identificar al objetivo. Las camionetas se acercaban lentamente, manteniendo una formación cerrada. Eran pickups modificadas, la mayoría Ford F-150 y Chevrolet Silverado, pintadas de negro o gris. Podía ver hombres armados en las cajas de las camionetas, sosteniendo rifles de asalto. Esto era real. Esto estaba pasando. Respiré profundo, controlando mi pulso. El primer vehículo entró en mi campo de visión completo. Ajusté la mira, observando cada detalle, y entonces lo vi, en la quinta camioneta, sentado en el asiento del copiloto. El jaguar. José Luis Méndez, el hombre que había ordenado la muerte de docenas de personas, estaba ahí, a 600 metros de distancia, completamente vulnerable. Pero entonces, justo cuando puse el punto rojo de mi mira sobre su cabeza, algo me hizo detenerme. Entrecerré los ojos, mirando más de cerca, y mi sangre se congeló. El hombre sentado junto al jaguar, en el asiento del conductor, era alguien que yo conocía. Era imposible. No podía ser, pero era él, mi hermano menor, Santiago. El mismo Santiago que había desaparecido de nuestro pueblo hace 3 años. El mismo que mi madre lloraba todas las noches pensando que estaba muerto. Estaba vivo, y estaba manejando para el CAQNG. El mundo se detuvo. Todo el entrenamiento, todos los años de disciplina, todas las misiones que había completado sin dudar, todo se evaporó en ese instante, porque el hombre que estaba manejando esa camioneta, el hombre que estaba sentado a centímetros del narcotraficante más buscado de Michoacán, era mi hermano pequeño, Santiago. Tenía 15 años la última vez que lo vi. Era un chico flaco, tímido, que pasaba las tardes jugando fútbol con sus amigos en el campo cerca de nuestra casa. Soñaba con ser mecánico. Le encantaba desarmar cosas y volverlas a armar. Mi madre siempre decía que tenía manos de oro. Y entonces, una noche, simplemente no regresó a casa. Lo buscamos por días, semanas, meses.
Pusimos carteles en cada poste, en cada tienda. Mi madre fue a la policía una y otra vez, pero ellos solo le daban largas. En esa época, cientos de jóvenes desaparecían en Guanajuato. La mayoría nunca aparecía. Los que aparecían, bueno, ya no estaban vivos. Con el tiempo, asumimos lo peor. Mi madre guardó su habitación exactamente como él la dejó, como si en cualquier momento fuera a volver y necesitara sus cosas. Yo me uní al ejército en parte por él, pensando que tal vez, de alguna forma, podría evitar que otras familias pasaran por lo que nosotros pasamos. Y ahora estaba ahí, vivo, pero no como víctima, como uno de ellos. Tenía que estar seguro. Ajusté la mira, enfocando directamente en su cara. Había cambiado. Ya no era el niño que recordaba. Ahora tenía 22 años, la cara más dura, con una barba incipiente y una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda. Pero era él, sin duda alguna. Los mismos ojos, la misma forma de la nariz, el mismo lunar en el cuello que mi madre siempre decía que heredó de nuestro abuelo. Delta 7, ¿tienes el tiro? La voz de Ruiz sonó en mi oído a través del radio, sacándome de mi shock. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. Mi dedo estaba en el gatillo. El Jaguar estaba perfectamente centrado en mi mira. Un tiro limpio, 6 centímetros a la derecha de la cabeza de mi hermano. Delta 7, confirma. ¿Tienes el tiro? El convoy seguía avanzando lentamente. En unos segundos iban a pasar mi zona de tiro óptima. Si no disparaba ahora, la oportunidad se perdería. Pero si disparaba, Santiago estaría a menos de 1 metro del impacto. La bala del Barrett .50 no solo atraviesa un cuerpo, crea una onda expansiva, la fragmentación, el trauma hidrostático. Incluso si no le daba directo, estar tan cerca del impacto podría herirlo gravemente, podría matarlo. Mi hermano pequeño que desapareció hace 3 años y que todos pensábamos muerto. Delta 7, responde. ¿Cuál es tu situación? La voz de Ruiz ahora tenía un tono de urgencia. Respiré profundo. Mi mente era un caos. Años de entrenamiento me decían que cumpliera la misión, que el objetivo era el objetivo, sin importar qué, que las emociones no tenían lugar en el campo de batalla, que dudas como esta podían costar vidas, incluida la mía y la de mis compañeros. Pero era mi hermano. Tengo el tiro. Finalmente respondí, mi voz sonando extraña incluso para mí. Pero hay una complicación. ¿Qué tipo de complicación? ¿Cómo explicaba esto? ¿Cómo le decía a mi comandante que el conductor de la camioneta objetivo era mi hermano desaparecido? ¿Cómo admitía que no podía apretar el gatillo porque eso significaría potencialmente matar a mi propia sangre? Necesito 30 segundos. Hubo una pausa del otro lado. Delta 7, no tenemos 30 segundos. El convoy está entrando a la zona de muerte. O tomas el tiro ahora o lo perdemos. ¿Entendido? Miré otra vez por la mira. El Jaguar estaba revisando su teléfono, completamente desprevenido. Santiago mantenía ambas manos en el volante, concentrado en el camino irregular. Ninguno de los dos sabía que en ese momento, un francotirador los tenía en su punto de mira. En mi cabeza escuché la voz de mi madre. La última vez que hablé con ella antes de esta misión, me había dicho algo. Hijo, sé que tu trabajo es peligroso. Sé que ves cosas terribles. Pero prométeme que nunca olvides quién eres. Prométeme que no dejarás que esta guerra te convierta en algo que no reconozco. ¿Qué diría ella si supiera que Santiago estaba vivo? ¿Qué diría si supiera que yo tuve la oportunidad de salvarlo y en lugar de eso apreté el gatillo? Pero también pensé en Roberto, el hermano de mi mejor amigo Toño, el que los Zetas se llevaron y encontramos en una cuneta. Pensé en todas las familias destruidas por el CJNG. En los pueblos enteros desplazados por la violencia, en los niños que crecían sin padres porque los carteles se los habían llevado. Y pensé que mi hermano, voluntariamente o no, ahora era parte de esa maquinaria. Delta 7. Última advertencia. Toma el tiro o aborto la misión. Mi dedo se tensó en el gatillo. El peso de esa presión, aproximadamente 2,5 kilogramos, era todo lo que separaba la vida de la muerte. Todo lo que separaba cumplir mi deber de traicionar a mi familia. Y entonces tomé una decisión. Negativo en el tiro, dije. Hay un civil en la línea de fuego directa. Demasiado riesgo de daño colateral. Era mentira. No había civiles. Solo había mi hermano.
Y él técnicamente ya no era civil, pero era la única excusa que podía dar sin revelar la verdad. ¿Qué? Delta 7 confirma eso. Reportaste que tenías tiro limpio. La situación cambió, señor. El objetivo se movió. Ahora hay alguien directamente detrás de él. Otra mentira. El Jaguar no se había movido, pero necesitaba comprar tiempo. Necesitaba pensar. El convoy siguió avanzando. En unos segundos iban a estar fuera de mi rango efectivo. Podía escuchar la frustración en la voz de Ruiz. Maldición. Equipo Bravo. Prepárense para interceptación terrestre. Vamos al plan B. No. El plan B significaba un enfrentamiento directo. Significaba que mi equipo iba a salir de sus posiciones e intentar detener el convoy por la fuerza. Con 17 camionetas llenas de sicarios armados hasta los dientes, eso era suicida. Y todo porque yo no pude apretar el gatillo. Esperen, dije rápidamente. Déjenme reposicionarme. Puedo tomar el tiro desde otro ángulo. Pero mientras decía eso, algo cambió abajo. La primera camioneta del convoy se detuvo abruptamente. Luego la segunda. Y la tercera. Todo el convoy se detuvo en medio del camino. ¿Qué demonios?, murmuré. A través de la mira, vi a varios hombres bajarse de las camionetas. Estaban mirando alrededor, nerviosos. Uno de ellos estaba hablando por radio, gesticulando hacia las colinas, hacia donde yo estaba. Mi sangre se congeló. Me habían detectado. Capitán, susurré urgentemente por el radio. Creo que saben que estamos aquí. Repito, creo que el convoy detectó nuestra presencia. ¿Cómo es posible? Nadie se ha movido de su posición. No lo sabía. Tal vez fue suerte. Tal vez vieron el reflejo del sol en mi mira. Tal vez un halcón que no detectamos les avisó. O tal vez, la explicación más oscura, el informante nos había traicionado y esto era una trampa desde el principio. Los hombres abajo seguían mirando en nuestra dirección. Pude ver cuando uno de ellos señaló directamente hacia el edificio donde yo estaba. Luego habló algo por su radio. Y entonces, como si fuera una coreografía ensayada, todas las camionetas giraron. Los hombres armados en las cajas de las pickups levantaron sus rifles y empezaron a apuntar hacia las posiciones de mi equipo. ¡Contacto! ¡Contacto! La voz de Morales gritó por el radio. Nos hicieron. Están armando posiciones de combate. El Jaguar salió de su camioneta. Santiago también. Pude verlos claramente ahora. El Jaguar estaba dando órdenes, señalando diferentes direcciones. Santiago corrió hacia la parte trasera de la camioneta y sacó un rifle. Un AK-47 con cargador extendido. Mi hermano pequeño, el que soñaba con ser mecánico, ahora sostenía un arma de guerra con la familiaridad de alguien que la había usado antes. Delta 7. Necesitamos fuego de cobertura. Ahora. La orden de Ruiz era clara y urgente. Abajo, los sicarios del CJNG estaban desplegándose. Vi cuando algunos empezaron a flanquear las posiciones donde estaba mi equipo. Estaban coordinados, entrenados. No eran matones de esquina. Eran soldados del cartel. Y sabían exactamente lo que hacían. Delta 7, ¿me copias? Necesitamos ese fuego de cobertura o nos van a flanquear. Moví mi mira, alejándola del Jaguar y Santiago. Enfoqué en un grupo de 3 sicarios que estaban moviéndose hacia la izquierda, tratando de rodear la posición de Morales. Tenía el tiro. 3 blancos. Podía neutralizar a los 3 en menos de 20 segundos si todo salía bien. Pero en el momento en que disparara, revelaría mi posición exacta. Y con las armas que tenían abajo, podrían convertir este techo en queso suizo en cuestión de segundos. No tenía opción. Mi equipo me necesitaba. Apreté el gatillo. El Barrett rugió. El retroceso me golpeó el hombro como siempre lo hacía. A través de la mira vi al primer sicario caer, su chaleco antibalas completamente inútil contra el calibre .50. Los otros 2 se tiraron al suelo, buscando cobertura. Moví el rifle. Segundo objetivo. Respiré. Disparé. Otro impacto. El segundo hombre dejó de moverse. El tercero ya estaba corriendo, tratando de llegar a la cobertura de una camioneta. Lo seguí con la mira. Adelanté su movimiento. Disparé. Falló. La bala impactó el suelo a centímetros de él. Y entonces, como si alguien hubiera tocado una alarma, todo el infierno se desató. Las camionetas del CJNG abrieron fuego.
No hacia mi equipo en el suelo, hacia mí. Docenas de rifles apuntando hacia el edificio donde estaba. Pude escuchar el silbido de las balas pasando cerca, el sonido de metal impactando metal, pedazos de concreto explotando a mi alrededor. Me tiré al suelo, arrastrándome hacia el otro lado del techo. Una ráfaga de AK-47 atravesó el espacio exacto donde había estado mi cabeza un segundo antes. «Delta 7 está bajo fuego pesado», grité por el radio. «Necesito extracción», repito, «necesito extracción». Pero sabía que no había extracción posible. No mientras el convoy estuviera ahí. No mientras hubiera más de 50 sicarios armados entre yo y mi equipo. Estaba atrapado en ese techo, bajo el sol abrasador, con munición limitada, y un ejército del cartel tratando de matarme. Gateé hacia otro hoyo en el techo. Desde ahí podía ver a mi equipo intentando repeler el ataque. Morales y 2 operadores más estaban intercambiando fuego desde una casa, pero estaban siendo flanqueados. El especialista en comunicaciones estaba llamando por el helicóptero de evacuación, pero eso tomaría al menos 15 minutos. 15 minutos que no teníamos. Moví mi mira de vuelta hacia el convoy. Busqué al Jaguar. Si podía neutralizarlo, tal vez la cadena de mando se rompería. Tal vez habría suficiente confusión para que mi equipo pudiera escapar. Lo encontré. Estaba detrás de una camioneta, gritando órdenes. Santiago estaba junto a él, recargando su rifle. Un tiro. Un solo tiro y podía terminar con el Jaguar. Pero Santiago estaba ahí, justo al lado, y con el caos del combate, con el humo y el polvo, las probabilidades de impactarlo a él por error eran reales. Entonces vi algo que me heló la sangre. 3 sicarios estaban llevando algo desde una de las camionetas traseras. Era un tubo largo, verde olivo, un lanzacohetes, un RPG, y lo estaban apuntando directamente hacia el edificio donde estaba Morales. «Morales, RPG en tu posición, muévanse, ahora». Pero la advertencia llegó demasiado tarde. Vi el fogonazo del lanzamiento. El cohete salió disparado, dejando una estela de humo. Viajó en línea recta hacia la casa donde mi equipo se había atrincherado. El impacto fue devastador. La explosión convirtió la mitad del edificio en escombros. Fuego, humo negro, gritos. «Morales, responde», grité por el radio. «Equipo Bravo, respondan». Estática. Luego una voz débil, tosiendo. «Hombre caído. Tenemos un hombre caído. Morales está herido. Necesitamos evacuación médica urgente». La situación acababa de pasar de mala a catastrófica. Miré hacia abajo otra vez. Los sicarios estaban avanzando, envalentonados por el impacto del RPG. Estaban moviéndose hacia las posiciones de mi equipo para rematar a los sobrevivientes. Tenía que hacer algo, lo que sea. Volví a poner mi ojo en la mira del Barrett. Busqué al hombre con el RPG. Lo encontré recargando para otro disparo. Respiré. Apunté. Disparé. El sicario cayó antes de poder disparar de nuevo. El RPG rodó de sus manos. Moví la mira. Siguiente objetivo. Un comandante del cartel que estaba coordinando el avance. Disparé. Impacto. Seguí disparando. Cada bala contaba. Cada disparo era una oportunidad más para mi equipo de reorganizarse, de encontrar una salida. Pero las balas se estaban acabando. Miré el cargador. Me quedaban 4 proyectiles. 4 balas entre nosotros y la aniquilación total. Y entonces escuché algo que me dio una pequeña esperanza. El sonido distante de rotores de helicóptero. La caballería venía, pero ¿llegarían a tiempo? El sonido de los rotores se hacía más fuerte, pero no lo suficientemente rápido. Abajo, los sicarios del CJNG seguían avanzando hacia las posiciones de mi equipo como una marea imparable. Podía ver a 3 de mis compañeros arrastrando a Morales hacia una cobertura mejor, dejando un rastro de sangre en la tierra polvorienta. 4 balas. Era todo lo que me quedaba. Tenía que hacer que contaran. Volví a mirar por la mira telescópica. El Jaguar había salido de su cobertura y estaba caminando entre sus hombres, dándoles órdenes. La arrogancia de alguien que sabía que tenía superioridad numérica, que sabía que estábamos atrapados. Santiago seguía a su lado, rifle en mano, pero algo en su lenguaje corporal me llamó la atención. Se veía tenso, nervioso. Seguía mirando hacia donde había caído el edificio con el RPG.
donde sabía que había soldados heridos. ¿Qué estaba pensando? ¿Sentía algo? ¿O 3 años con el CJNG ya lo habían convertido completamente en uno de ellos? Mi dedo descansaba en el gatillo. El Jaguar estaba perfectamente centrado en mi mira. 600 metros. Viento mínimo. Tiro limpio. Pero Santiago estaba a menos de 2 metros de él. Delta 7, estado de situación. La voz de Ruiz sonaba cansada, tensa. Había escuchado el pánico en las comunicaciones. Sabía que estábamos al borde del colapso. Me quedan 4 disparos, capitán. El helicóptero está cerca, pero no lo suficiente. Necesitamos ralentizar su avance. ¿Puedes neutralizar al objetivo principal? La pregunta que había estado evitando. La única pregunta que importaba. Miré de nuevo por la mira. El Jaguar estaba de perfil ahora, hablando con otro comandante. Era el momento perfecto. Si alguna vez iba a haber un tiro limpio, era ahora. Pero Santiago seguía ahí, justo detrás de él. Pensé en mi madre, en cómo había envejecido 10 años en los 3 que Santiago había estado desaparecido, en cómo todavía ponía un plato extra en la mesa durante las cenas, por si acaso él regresaba, en cómo se quedaba despierta hasta tarde, mirando fotos viejas y llorando cuando pensaba que nadie la veía. Si yo apretaba este gatillo, si algo le pasaba a Santiago, ¿cómo podría mirarla a los ojos otra vez? ¿Cómo podría vivir sabiendo que tuve la oportunidad de salvarlo y elegí la misión en su lugar? Pero luego pensé en Morales, sangrando ahí abajo, en los otros 2 operadores que habían estado en ese edificio cuando el RPG impactó, en todos los soldados que habían caído combatiendo a estos monstruos, tratando de hacer que México fuera un lugar más seguro. Pensé en todas las familias que el Jaguar había destruido, en los 50 asesinatos confirmados, y probablemente cientos más que nunca sabremos, en los pueblos enteros aterrorizados por su presencia. Y pensé en algo que un instructor nos había dicho durante el entrenamiento de francotirador. En el momento del disparo, no puedes pensar en el objetivo como una persona. No puedes pensar en su familia, en sus sueños, en quién era antes de esto. Porque si lo haces, vas a dudar. Y la duda mata. No solo al enemigo. Te mata a ti. Mata a tu equipo. Mata a todos los que dependen de que tú hagas tu trabajo. Pero, ¿qué pasa cuando el trabajo significa potencialmente matar a tu propia sangre? El helicóptero estaba más cerca ahora. Podía verlo en la distancia, un Black Hawk acercándose a velocidad máxima. Pero los sicarios también lo habían visto. Algunos estaban apuntando hacia el cielo con sus rifles. Si ese helicóptero era derribado, no había plan de escape. Todos moriríamos aquí. Delta 7, necesito una respuesta. ¿Puedes neutralizar al objetivo o no? Cerré los ojos por un segundo. Solo un segundo. Y en ese segundo tomé una decisión que sabía que me perseguiría por el resto de mi vida. Afirmativo, capitán. Tengo el tiro. Abrí los ojos. Respiré profundo. Lento. Controlado. Dejé que mi pulso se calmara. Sentí el viento en mi cara. Calculé la distancia una última vez. Ajusté la mira una fracción de milímetro. El Jaguar seguía hablando con su comandante. Santiago había dado un paso al lado, creando un poco más de espacio entre ellos. No mucho, pero tal vez suficiente. Mi dedo se tensó en el gatillo. 2,5 kilogramos de presión. Eso era todo. Pensé en una oración que mi abuela solía decir. Dios, dame la fuerza para hacer lo que es necesario, no lo que es fácil. Y apreté el gatillo. El mundo se movió en cámara lenta. El Barrett rugió. El retroceso. La bala saliendo del cañón a casi 1000 metros por segundo. El proyectil calibre 50 cortando el aire, girando, manteniendo su trayectoria perfecta. A través de la mira vi todo. La bala impactó al Jaguar en el centro del pecho. El chaleco antibalas no sirvió de nada contra ese calibre. La fuerza del impacto lo levantó del suelo y lo lanzó hacia atrás, como si una mano invisible lo hubiera golpeado. Cayó. No se movió. Pero no fue un tiro limpio. La fragmentación de la bala, la onda expansiva del impacto, alcanzó a Santiago. Lo vi caer también, agarrándose el brazo izquierdo. Sangre. Mucha sangre. No, 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 murmuré, sin darme cuenta de que estaba hablando en voz alta. Los sicarios entraron en pánico inmediatamente. Su líder acababa de caer muerto frente a ellos,
y no sabían de dónde había venido el disparo. Algunos corrieron hacia las camionetas. Otros se tiraron al suelo buscando cobertura. La formación coordinada que habían mantenido se desmoronó en segundos. «Objetivo neutralizado», grité por el radio. Repito, el Jaguar está caído. Excelente trabajo, Delta 7. Equipo Bravo, aprovechen la confusión. Muévanse hacia el punto de extracción. El helicóptero está a 2 minutos. Pero yo no estaba escuchando. Tenía mi mira enfocada en Santiago. Estaba en el suelo, retorciéndose de dolor, sosteniendo su brazo. Otros sicarios pasaron corriendo junto a él, ignorándolo en su pánico. ¿Qué tan grave era? ¿Lo había matado? ¿Sangraría hasta morir ahí en medio del camino? Tenía que saberlo. Usando el zoom máximo de mi mira, traté de ver mejor la herida. Parecía que la fragmentación lo había alcanzado en el hombro y el brazo superior. Sangre sí, pero no el tipo de sangrado arterial que mata en minutos. Tal vez tenía una oportunidad. Abajo, mis compañeros estaban aprovechando el caos para retirarse. Vi cuando cargaron a Morales hacia un área despejada donde el helicóptero podría aterrizar. Los sicarios seguían disparando, pero era fuego errático, sin coordinación. El helicóptero apareció sobre la cresta de la colina, descendiendo rápidamente. Las ametralladoras montadas en sus costados abrieron fuego, proporcionando cobertura supresiva. Los sicarios se dispersaron aún más. Delta 7, el helicóptero está aquí. Muévete al punto de extracción. Ahora. Pero no me moví. Seguía mirando a Santiago a través de la mira. Un sicario mayor, probablemente un comandante secundario, se acercó a Santiago. Lo ayudó a levantarse. Estaban hablando, pero yo estaba demasiado lejos para escuchar. El comandante señaló hacia una de las camionetas. Iban a evacuar a Santiago. Iban a llevárselo de nuevo, y yo no sabría si sobrevivía o no. Delta 7, ¿me estás escuchando? Necesitas moverte. ¡Ya! Tenía 3 balas. 3 balas y una decisión imposible. Podía disparar al comandante que estaba ayudando a Santiago. Matarlo. Tal vez eso causaría suficiente confusión para que Santiago pudiera escapar. Para que pudiera alejarse del cartel. O podía disparar cerca de ellos, asustarlos, hacer que se dispersaran. O podía no hacer nada. Dejar que se lo llevaran. Dejar que mi hermano siguiera siendo parte del CJNG. Puse la mira sobre el comandante. Mi dedo en el gatillo. Y entonces vi algo que me hizo detenerme. Santiago volteó hacia donde yo estaba. No podía verme. Estaba demasiado lejos, y había demasiado humo y polvo. Pero por un momento, juraría que estaba mirando directamente hacia mí. Tenía una expresión en su cara que no había visto en años. No era la cara dura de un sicario. Era la cara del niño asustado que solía tener pesadillas y corría a mi habitación en medio de la noche. Estaba aterrorizado. Y entonces hizo algo completamente inesperado. Empujó al comandante que lo estaba ayudando. El hombre cayó al suelo, sorprendido. Santiago dio 2 pasos tambaleantes hacia atrás, alejándose de las camionetas, alejándose del CJNG. Estaba tratando de escapar, pero otro sicario lo vio. Levantó su rifle apuntando hacia Santiago, gritándole que se detuviera. No pensé, solo reaccioné. Moví mi mira hacia el sicario. Disparé. La bala lo impactó antes de que pudiera apretar el gatillo. Cayó al instante. 2 balas restantes. ¿Qué demonios estás haciendo, Delta 7? La voz de Ruiz estaba furiosa. Te ordené moverte al punto de extracción. Santiago estaba corriendo ahora, cojeando, sosteniendo su brazo herido, pero corriendo, hacia las colinas, hacia donde podría haber cobertura. Pero 3 sicarios más lo habían visto. Estaban persiguiéndolo. Moví mi mira. Primer perseguidor. Disparé. Impacto. 1 bala restante. Los otros 2 seguían corriendo tras Santiago. Estaba a punto de alcanzarlo. Uno de ellos levantó su rifle. Puse mi mira sobre él, pero el ángulo era malo. Santiago estaba directamente en la línea de fuego. Si fallaba, si mi bala desviaba aunque fuera 1 centímetro, lo mataría. El sicario estaba a punto de disparar. No tenía tiempo para reposicionarme. Era ahora o nunca. Contuve la respiración. Ajusté para el viento. Apunté centímetros a la izquierda de Santiago y apreté el gatillo por última vez. La bala pasó tan cerca de Santiago que probablemente sintió la perturbación del aire, pero impactó al sicario directo en el cuello.
Cayó inmediatamente. El último perseguidor se detuvo, viendo a su compañero caer. Miró alrededor, finalmente entendiendo que había un francotirador en algún lugar. Se tiró al suelo buscando cobertura. Santiago siguió corriendo. Llegó a una línea de árboles y desapareció entre ellos. Mi cargador estaba vacío. Ya no podía protegerlo más. Delta 7, última advertencia. Si no te mueves ahora mismo te dejamos atrás. Miré hacia donde estaba el helicóptero. Mi equipo ya estaba subiendo. Morales estaba siendo cargado por 2 operadores. El piloto estaba haciendo gestos urgentes. Miré de vuelta hacia donde Santiago había desaparecido. No había señales de él. No sabía si sobreviviría la herida. No sabía si llegaría a algún pueblo donde pudiera conseguir ayuda. No sabía si el CJNG lo perseguiría y lo mataría por intentar escapar, pero le había dado una oportunidad. Era más de lo que tenía hace 10 minutos. Me levanté, dejando el Barrett en el techo. Pesaba demasiado para llevarlo en una extracción rápida. Saqué mi pistola Beretta y corrí hacia la escalera improvisada. Las balas silbaban a mi alrededor mientras bajaba. Los sicarios habían identificado mi posición y estaban concentrando fuego en el edificio. Pedazos de pared explotaban cerca de mi cabeza. Salté los últimos metros, aterrizando duro en el suelo. Mi tobillo protestó, pero seguí corriendo. El helicóptero estaba a 100 metros de distancia. 50. 25. Ruiz estaba en la puerta del helicóptero, gritándome algo que no podía escuchar sobre el ruido de los rotores y el tiroteo. Me agarró del brazo y me jaló dentro justo cuando el piloto empezaba a elevarse. Nos elevamos rápidamente, alejándonos del infierno abajo. El fuego enemigo continuó por unos segundos más, pero pronto estuvimos fuera de alcance. Me dejé caer en el piso del helicóptero, respirando pesadamente. Mi uniforme estaba empapado de sudor. Mis manos temblaban de la adrenalina. Ruiz se arrodilló junto a mí, su cara a centímetros de la mía. ¿Qué mierda fue eso ahí abajo? ¿Por qué seguiste disparando después de neutralizar al objetivo? ¿Por qué casi nos dejas atrás? Lo miré, tratando de encontrar las palabras. ¿Cómo explicaba lo que había pasado? ¿Cómo le decía que había usado las últimas 3 balas de un rifle francotirador del gobierno para salvar a un miembro del CJNG? Había amenazas secundarias, señor. Estaban flanqueando nuestra posición de extracción. Ruiz me miró fijamente por un largo momento, como si estuviera tratando de decidir si me creía o no. Finalmente asintió y se fue a revisar a Morales. Me quedé ahí sentado, mirando por la puerta abierta del helicóptero mientras nos alejábamos. Pude ver el convoy del CJNG abajo, dispersándose en diferentes direcciones. Pude ver el cuerpo del Jaguar todavía en el suelo. Pude ver el edificio donde había estado, ahora lleno de agujeros de bala. Y en algún lugar de esas colinas, mi hermano estaba herido y solo, pero vivo. Había completado mi misión. El Jaguar estaba muerto, pero el costo había sido más alto de lo que nadie sabía, porque ahora tenía que vivir sabiendo que había disparado cerca de mi propio hermano, que lo había herido, aunque fuera por accidente, que en el proceso de salvar su vida, había tomado otras 4. Y la pregunta que me perseguiría por el resto de mi vida no era si había hecho lo correcto, era si había alguna diferencia entre lo correcto y lo necesario, o si en esta guerra conceptos como correcto ya no significaban nada. El vuelo de regreso a la base fue el más largo de mi vida, aunque solo duró 20 minutos. Morales estaba tendido en el piso del helicóptero, con el médico de combate trabajando frenéticamente sobre él. Había metralla en su abdomen y pierna. Mucha sangre, demasiada sangre. El médico le había puesto un torniquete y estaba presionando gasas contra las heridas, pero la sangre seguía saliendo. «Aguanta, hermano», le decía uno de los operadores, sosteniendo su mano. «Ya casi llegamos. Vas a estar bien». Pero todos sabíamos que no era cierto. La palidez en el rostro de Morales, la forma en que sus ojos comenzaban a perder el enfoque, todo indicaba shock hipovolémico. Había perdido demasiada sangre. Yo estaba sentado contra la pared del helicóptero, mirando mis manos. Todavía temblaban. No era la primera vez que veía a un compañero herido gravemente, pero esta vez era diferente. Esta vez sentía que era mi culpa. Si hubiera tomado el tiro cuando debía, si hubiera matado al Jaguar en el primer instante en lugar de dudar,
Si hubiera antepuesto la misión a todo lo demás, tal vez nunca habrían disparado ese RPG. Tal vez Morales estaría ileso, pero no lo hice. Dudé, y mi duda casi nos cuesta todo. Chris estaba en el otro extremo del helicóptero, hablando por radio con la base. No me miraba, pero podía sentir su enojo. Cada comandante sabe cuando uno de sus tiradores está ocultando algo, y él sabía que algo no cuadraba en mi historia. Finalmente aterrizamos. Un equipo médico estaba esperando en la pista. Sacaron a Morales corriendo hacia la enfermería. Lo vi desaparecer por las puertas dobles, y una parte de mí supo que esa podría ser la última vez que lo veía vivo. Delta 7 conmigo. Ahora, la voz de Ruiz no admitía discusión. Lo seguía a través de la base hasta su oficina. Una vez dentro, cerró la puerta y las persianas. Nadie podía vernos ni escucharnos. Se sentó detrás de su escritorio y me señaló la silla frente a él. Me senté, todavía con mi uniforme sucio y manchado de tierra. Por un largo momento no dijo nada. Solo me miró, estudiándome, evaluándome. Finalmente habló. Voy a preguntarte algo una vez. Y quiero la verdad. No lo que crees que quiero escuchar. No lo que dice el manual. ¿La verdad? Asentí. ¿Qué pasó ahí arriba en ese techo? Podía mentir. Podía mantener la historia de las amenazas secundarias y el caos del combate. Podía enterrar la verdad tan profundo que nadie nunca la encontraría. Pero estaba cansado. Cansado de cargar secretos. Cansado de mentiras. Vi a alguien que conocía, señor. Ruiz se inclinó hacia adelante. ¿Alguien que conocías? En el convoy del CJNG. Mi hermano, Santiago, desapareció hace 3 años. Mi familia pensó que estaba muerto, pero estaba ahí manejando la camioneta del Jaguar. El silencio que siguió fue aplastante. Ruiz me miró como si estuviera tratando de decidir si yo estaba loco o si lo estaba mintiendo. Tu hermano, repitió lentamente. ¿Me estás diciendo que tu hermano trabaja para el cartel Jalisco Nueva Generación? No lo sé, señor. No sé si está ahí voluntariamente o si lo forzaron. No sé cómo terminó con ellos. Solo sé que lo vi, y en ese momento dudé. Dudaste. Ruiz se recostó en su silla, pasándose una mano por la cara. Tu duda casi nos cuesta la misión. Casi nos cuesta a todos. Lo sé, señor. ¿Por eso seguiste disparando después de neutralizar al objetivo? ¿Estabas protegiéndolo? No tenía sentido mentir ahora. Sí, señor. Intentó escapar. Los sicarios iban a matarlo. Usé mis últimas balas para darle una oportunidad. Ruiz se levantó de su silla bruscamente, dándome la espalda. Pude ver la tensión en sus hombros. Cuando habló, su voz era baja, controlada, pero llena de furia contenida. ¿Tienes idea de lo que has hecho? ¿De lo que esto significa? Señor, usaste recursos militares para salvar a un miembro del cartel. Se volteó hacia mí, su cara roja. No me importa si es tu hermano, tu padre o el mismísimo Papa. En el momento en que puso ese uniforme del CJNG, dejó de ser tu familia y se convirtió en el enemigo. Y tú lo sabes. Te lo enseñamos. Te lo grabamos en la cabeza durante meses de entrenamiento. Lo sé, señor. ¿Lo sabes? ¿De verdad? Porque desde donde estoy parado, parece que no sabes una mierda. Golpeó su escritorio con el puño. Morales está ahí abajo luchando por su vida. Sánchez y Torres sufrieron heridas de 2º grado por la explosión. Perdimos millones en equipo. Y todo porque tú no pudiste hacer tu maldito trabajo. Cada palabra era como un golpe. Pero tenía razón. Cada palabra era cierta. Deberías someterte a una corte marcial por esto, continuó Ruiz. Desobedeciste órdenes directas. Comprometiste la misión. Pusiste en peligro a todo tu equipo. Sí, señor. Pero no lo voy a hacer. ¿Sabes por qué? Negué con la cabeza. Porque si inicio una investigación, van a querer saber todos los detalles. Van a acabar en tu historia. Y eventualmente alguien va a conectar los puntos y descubrir que tu hermano está vivo y trabajando para el CJNG. Y cuando eso pase, ¿sabes lo que harán contigo? No respondí. Te van a dar de baja deshonrosamente. Te van a investigar a ti y a toda tu familia por posibles vínculos con el crimen organizado. Harán la vida imposible para tu madre. Y tu hermano, si todavía está vivo, se convertirá en un objetivo prioritario. Lo cazarán como a un perro. No había pensado en eso. En cómo esto podría afectar a mi madre. Ella ya había perdido un hijo.
Si descubrían que Santiago estaba vivo pero con el cartel, y que yo lo sabía, la destruirían. Así que esto es lo que va a pasar, dijo Ruiz, su voz más calmada pero no menos firme. Oficialmente, completaste la misión. Neutralizaste al objetivo. El caos subsecuente fue resultado de la respuesta agresiva del cartel. Tus disparos adicionales fueron para cobertura táctica durante la extracción. ¿Entendido? Entendido, señor. Pero extraoficialmente, quiero que escuches muy bien esto. Se inclinó sobre su escritorio mirándome directo a los ojos. Estás terminado como francotirador. No puedo confiar en ti ahí arriba. No cuando hay una chance, por mínima que sea, de que reconozcas a alguien y dudes otra vez. Te voy a transferir. Trabajo de inteligencia, análisis, algo detrás de un escritorio. Seguirás sirviendo a tu país, pero nunca más volverás a estar en el campo con un rifle. Era el fin de mi carrera como lo conocía, pero honestamente, una parte de mí sintió alivio. Porque Ruiz tenía razón. Ya no podía confiar en mí mismo ahí arriba. No después de esto. Una última cosa, agregó Ruiz. Si alguna vez vuelves a tener contacto con tu hermano, si de alguna forma te busca o lo encuentras, quiero saberlo inmediatamente. Porque si no lo haces y me entero después no habrá conversación. Solo consecuencias. ¿Está claro? Cristalino, señor. Vete. Descansa. Mañana empezamos el papeleo para tu transferencia. Salí de su oficina sintiendo como si me hubieran golpeado. Caminé por la base como zombi hasta llegar a mi litera. Me quité el uniforme, sucio con tierra y sangre que no era mía, y me senté en el borde de la cama. Mi teléfono tenía 3 llamadas perdidas de mi madre. Había tratado de contactarme durante la misión, probablemente solo para hablar, para escuchar mi voz, para saber que estaba bien. ¿Debería decirle? ¿Debería contarle que Santiago estaba vivo? ¿Pero qué le diría? ¿Que lo vi trabajando para uno de los carteles más violentos de México? ¿Que lo herí, aunque fuera accidentalmente? ¿Que escapó herido hacia las colinas y no tengo idea de si sobrevivió? Eso la destrozaría. La esperanza de que estuviera vivo, mezclada con el horror de lo que se había convertido, la incertidumbre de no saber si estaba a salvo. No, no podía decirle. No todavía. Tal vez nunca. Guardé el teléfono sin devolverle la llamada. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la misión reproduciéndose. Veía a Santiago caer cuando la fragmentación de mi bala lo alcanzó. Veía el RPG impactando el edificio donde estaba Morales. Veía las decisiones que tomé y todas las formas en que podrían haber salido peor. A las 3 de la mañana, alguien tocó a mi puerta. Era uno de los enfermeros. Delta 7, el capitán Ruiz quiere verte en la enfermería. Mi corazón se hundió. Morales. Tenía que ser sobre Morales. Corrí hacia la enfermería. Ruiz estaba afuera, junto con otros miembros del equipo. Todos tenían caras sombrías. ¿Morales? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ruiz negó con la cabeza. Perdió demasiada sangre. Los doctores hicieron todo lo posible, pero las heridas internas eran muy extensas. Murió hace 20 minutos. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Morales, el tipo que siempre hacía las preguntas difíciles. El tipo de Sonora con quien había trabajado en 3 misiones antes de esta. El tipo que me había advertido que tenía un mal presentimiento sobre esta operación. Tenía razón. Y ahora estaba muerto. Tenía esposa y 2 hijas, dijo uno de los operadores, su voz quebrándose. Las niñas tienen 6 y 4 años. 2 niñas que nunca más verían a su padre. Una esposa que recibiría una visita de oficiales uniformados diciéndole que su marido había muerto sirviendo a su país. Una familia destrozada. Y yo sabía, en lo profundo de mi ser, que parte de la culpa era mía. El funeral será el jueves, dijo Ruiz. Se espera que todos asistan. Los días siguientes fueron un borrón. Pasé por los movimientos mecánicamente. Completé los informes de misión, omitiendo convenientemente cualquier mención de Santiago. Participé en los debriefings. Acepté la transferencia a inteligencia sin protestar. El funeral de Morales fue un día gris. Llovió, lo cual parecía apropiado. Su esposa estaba devastada, sostenida por familiares de ambos lados. Las niñas no entendían completamente lo que estaba pasando. La más pequeña seguía preguntando cuándo papá iba a despertar.
Cuando bajaron el ataúd, 21 disparos de saludo resonaron. Cada uno se sentía como una acusación. Después del funeral me alejé del grupo. Necesitaba estar solo. Caminé hasta el borde de la base, donde había una cerca que daba a un campo abierto. Saqué mi teléfono. Las llamadas de mi madre habían continuado. Mensajes preguntando si estaba bien, diciéndome que me amaba, que rezaba por mí todos los días. Finalmente, la llamé. «Hijo». Su voz sonaba tan aliviada. «Ay, gracias a Dios. Estaba tan preocupada. ¿Por qué no habías llamado?» «Lo siento, mamá. He estado ocupado con trabajo. ¿Estás bien? Suenas cansado». «Estoy bien. Solo fue una semana difícil». «Bueno, me alegra escuchar tu voz. Tu padre también. Está aquí conmigo. Te manda saludos». Hubo una pausa. Podía escuchar a mi padre en el fondo preguntando si yo estaba bien. «Mamá», dije, sin saber por qué lo estaba preguntando, «¿todavía piensas en Santiago?» El silencio del otro lado me dijo todo. Finalmente habló, su voz quebrada. «Todos los días, mijo. No pasa un solo día sin que piense en él, sin que me pregunte dónde está, si está bien, si todavía está vivo». Las lágrimas quemaban mis ojos. Quería decirle, quería darle esa migaja de esperanza, pero no podía, no sin destruirla con la verdad completa. «Estoy seguro de que está en un mejor lugar», dije, odiándome a mí mismo por la mentira. «Tal vez. Rezo para que así sea. Rezo para que, donde quiera que esté, sepa que lo amamos, que nunca dejamos de buscarlo. Lo sabe, mamá. Estoy seguro de que lo sabe». Hablamos unos minutos más antes de colgar. Me quedé ahí parado, mirando el campo, con el teléfono todavía en mi mano. En algún lugar de México, Santiago estaba herido, solo, posiblemente perseguido tanto por el CJNG como por el gobierno. No tenía forma de contactarlo. No tenía forma de saber si había sobrevivido. Morales estaba muerto, dejando atrás una familia destrozada. El Jaguar estaba muerto, pero docenas de otros como él seguían ahí afuera. Y yo estaba vivo, pero sintiéndome más vacío que nunca. Había completado mi misión. Había neutralizado al objetivo. Desde una perspectiva militar, era un éxito. Pero no se sentía como un éxito. Se sentía como una derrota, porque aprendí algo ese día en Michoacán. Aprendí que algunas decisiones no tienen respuestas correctas. Solo tienes opciones terribles y eliges la que crees que puedes vivir con ella. Elegí salvar a mi hermano, y esa elección costó la vida de un buen hombre. ¿Lo haría diferente si pudiera retroceder el tiempo? No lo sé. Honestamente, no lo sé. Y esa incertidumbre, esa duda constante, iba a vivir conmigo por el resto de mi vida. 3 semanas después de la misión, estaba en mi nueva oficina revisando informes de inteligencia cuando recibí un sobre sin remitente. Adentro había una sola nota, escrita a mano en letra, que no había visto en 3 años pero que reconocí inmediatamente. Era la letra de Santiago. La nota decía solo 3 palabras. «Gracias, lo siento», y una dirección en Guadalajara. Me quedé mirando esa nota por horas. Era prueba de que había sobrevivido, que estaba vivo, que había logrado escapar. Pero también era una prueba que podría destruir a mi familia si alguien más la encontraba. Una prueba de que yo sabía dónde estaba un ex miembro del CJNG, y no lo estaba reportando. Recordé la advertencia de Ruiz. Si alguna vez tenía contacto con Santiago, tenía que reportarlo inmediatamente. Miré la nota una última vez. Luego saqué un encendedor de mi escritorio. Vi cómo el papel se quemaba, convirtiéndose en cenizas. Vi cómo las palabras de mi hermano desaparecían, llevándose con ellas cualquier posibilidad de encontrarlo. Porque algunas veces, salvar a alguien significa dejarlo ir. Algunas veces, el amor significa mantener secretos que te comen por dentro. Y algunas veces, sobrevivir significa vivir con decisiones que nunca podrás perdonarte completamente. Han pasado 2 años desde ese día en Michoacán. 2 años desde que vi a mi hermano a través de una mira telescópica, y tuve que elegir entre mi deber y mi sangre. 2 años desde que Morales murió por heridas, que tal vez podría haber evitado si hubiera actuado más rápido. 2 años desde que dejé de ser Delta 7, y me convertí en un simple analista detrás de un escritorio. La mayoría de los días, trato de no pensar en ello. Me sumerjo en informes de inteligencia, mapeo rutas de carteles,
Analizo patrones de tráfico. Es trabajo importante, me digo a mí mismo. Estoy ayudando, salvando vidas desde la distancia. Pero las noches son diferentes. Las noches, todavía sueño con ese techo en Michoacán, con el calor abrasador del metal bajo el sol, con el peso del barrete en mis manos, con el momento exacto en que reconocí a Santiago, y el mundo se detuvo. En algunos sueños, aprieto el gatillo sin dudar, y el jaguar cae antes de que puedan disparar el RPG. Morales sobrevive. La misión es un éxito limpio. Y Santiago muere en la explosión, sin saber nunca que su hermano lo estaba observando desde arriba. En otros sueños, no disparo en absoluto. El convoy pasa. Ruiz ordena el plan B. Y todos morimos en el tiroteo que sigue. Mi madre pierde 2 hijos en lugar de 1. Pero siempre me despierto en el mismo lugar. En esta realidad, donde elegí algo entre esos extremos, y todos pagamos un precio por ello. Visité a la familia de Morales una vez, 6 meses después del funeral. Su esposa fue amable, me ofreció café, me dijo que no culpaba a nadie, que él había elegido esta vida sabiendo los riesgos. Pero vi en sus ojos lo mismo que veo en los míos cada mañana en el espejo. La pregunta que nunca se va. ¿Y sí? ¿Y si yo hubiera tomado ese tiro un segundo antes? ¿Y si hubiera elegido diferente? ¿Y si hubiera antepuesto la misión a todo lo demás como me entrenaron? Sus hijas estaban jugando en el jardín. Ahora tienen 8 y 6 años. Ya no preguntan cuándo papá va a volver a casa. Ya aprendieron a vivir con su ausencia, pero nunca lo olvidarán. Y esa es otra forma de precio. Mi madre todavía no sabe nada sobre Santiago. Sigue guardando su habitación como un santuario. Sigue encendiendo velas en la iglesia cada domingo, rezando por su alma. A veces pienso en decirle, en darle esa pequeña esperanza de que está vivo en algún lugar. Pero, ¿qué clase de esperanza es esa? ¿Saber que tu hijo está vivo pero perdido en el mundo del crimen organizado? ¿Que cada día podría ser el último? No. Algunas verdades son más crueles que la ignorancia. Nunca volví a tener noticias de Santiago después de esa nota que quemé. No sé dónde está. No sé si todavía está en México, o si logró cruzar la frontera. No sé si el CJNG lo está buscando, o si le perdonaron su intento de escape. Solo sé que en algún lugar, con suerte, está vivo. Y que tiene una cicatriz en el brazo que le recuerda el día en que su hermano mayor tuvo que dispararle para salvarlo. Eso también es parte del precio. El otro día, estaba revisando informes de inteligencia, cuando vi una fotografía en un archivo. Era de una operación reciente contra el CJNG en Jalisco. Entre los detenidos había un joven de unos 23 años con una cicatriz en la ceja. Por un momento, mi corazón se detuvo. Miré más de cerca la foto. No era él, solo alguien que se parecía. Pero ese segundo de pánico, ese momento de terror absoluto pensando que podría ser Santiago, me recordó algo importante. Nunca voy a estar libre de esto. Nunca voy a tener un día donde no me pregunte si está bien, si sobrevivió, si hice lo correcto. Y tal vez eso es exactamente lo que merezco. El capitán Ruiz se retiró el año pasado. Antes de irse, me llamó a su oficina una última vez. Me dio la mano, me miró a los ojos, y dijo algo que nunca olvidaré. Sigo sin saber si tomaste la decisión correcta ese día, pero sé que fue la decisión más difícil que jamás tendrás que tomar, y el hecho de que todavía te atormenta, eso me dice que sigues siendo humano. No pierdas eso. En este trabajo, es fácil perder tu humanidad. No dejes que pase. No sabía si era perdón o simplemente un reconocimiento, pero fue lo más cercano a la paz que he sentido desde entonces. La gente me pregunta a veces si me arrepiento de haberme unido al ejército. Si sabiendo todo lo que sé ahora, lo haría de nuevo. Siempre respondo que sí, porque a pesar de todo, a pesar del dolor y las pesadillas, y el peso de las decisiones que tomé, sigo creyendo que alguien tiene que estar ahí. Alguien tiene que enfrentar a estos monstruos. Solo desearía que el costo no fuera tan alto. Desearía que las líneas entre el bien y el mal fueran tan claras como parecían cuando tenía 17 años y entré a esa oficina de reclutamiento. Desearía poder volver a esa versión de mí, que pensaba que disparar un rifle era la parte más difícil de este trabajo. Pero no puedo.
Esa versión de mí murió en un techo en Michoacán, bajo el sol abrasador, con un Barrett .50 en mis manos y una decisión imposible frente a mí. Lo que queda es esto. Un hombre que salvó a su hermano y perdió a un compañero. Un hombre que completó su misión, pero falló en su deber. Un hombre que sigue sirviendo a su país pero ya no confía en sí mismo con un rifle. Un hombre que aprendió que en la guerra contra el narcotráfico no hay victorias limpias, solo sobrevivientes. Y hasta los sobrevivientes cargan heridas que nunca sanan completamente. Miro por la ventana de mi oficina. Afuera jóvenes soldados están entrenando. Los veo correr, practicar, prepararse para misiones que todavía no pueden imaginar. Y me pregunto cuántos de ellos enfrentarán su propio día en Michoacán, su propio momento donde todo lo que les enseñaron choca contra algo que no esperaban, contra la humanidad compleja que existe incluso en lugares oscuros. ¿Cuántos de ellos tomarán la decisión correcta? ¿Y cuántos, como yo, elegirán algo más complicado? ¿Y cuántos de ellos, años después, seguirán despertando en medio de la noche, preguntándose si valió la pena? Porque ese es el verdadero precio de esta guerra. No es solo la sangre derramada o las vidas perdidas, es lo que te quita por dentro. La inocencia, la certeza, la capacidad de ver el mundo en blanco y negro. Me convertí en francotirador porque quería proteger a mi país, porque quería vengar a las víctimas del narcotráfico, porque pensé que podía hacer la diferencia. Y tal vez la hice. El Jaguar está muerto. ¿Quién sabe cuántas vidas se salvaron porque él ya no puede ordenar ejecuciones? Pero también disparé cerca de mi hermano. Le di una oportunidad que probablemente no merecía. Usé recursos militares para salvar a alguien que técnicamente era el enemigo. ¿Fue correcto? ¿Fue incorrecto? 2 años después, todavía no tengo la respuesta. Y estoy empezando a aceptar que tal vez nunca la tendré. Lo único que sé con certeza es esto. Si pudiera volver a ese momento, con todo lo que sé ahora sobre las consecuencias, sobre el precio que todos pagamos, honestamente no sé si haría algo diferente. Y tal vez eso es lo más humano de todo. Mi nombre era Delta 7. Fui francotirador de élite en el ejército mexicano. Enfrenté al cartel Jalisco Nueva Generación en Michoacán. Y sobreviví. Pero sobrevivir no es lo mismo que ganar. A veces, sobrevivir solo significa que tienes que seguir cargando el peso de lo que hiciste, de lo que viste, de lo que elegiste, y seguir adelante de todas formas, porque en esta guerra, eso es todo lo que queda. Seguir adelante, un día a la vez, con las cicatrices que llevamos, visibles e invisibles, y con la esperanza, por pequeña que sea, de que al final, todo esto signifique algo, de que las decisiones imposibles que tomamos, de alguna forma, hicieron del mundo un lugar un poco menos oscuro, incluso si nunca lo sabemos con certeza, incluso si nunca encontramos paz con ello. Seguimos adelante, porque eso es lo que hacen los sobrevivientes.